Gabriel Odone, uno de los economistas más reconocidos del país, cerró en estos días una etapa en su vida y en su carrera profesional. Luego de 20 años, el viernes pasado, Odone dejó de integrar la firma CPA Ferrer porque los estatutos de esa consultora prevén que los socios se retiren a los 60 años de edad. Ahora, Odone continuará vinculado a la academia y al diseño de políticas públicas a través de Ágora, una nueva usina de ideas que se propone influir en el debate público. Pero también se propone hacer política y él mismo ha manejado la posibilidad de ocupar un cargo importante en un eventual gobierno frente amplista. Hay unas cuantas preguntas para él. En los próximos minutos vamos a conversar con el economista Gabriel Odone a propósito de su trayectoria y también de su futuro. Gabriel, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Yo decía, el viernes terminaron 20 años de carrera en CPA Ferrer. 20 años. El 4 de febrero del 2003 se celebró un acuerdo entre CINVE, del cual un centro de investigaciones económicas, del cual ya soy miembro todavía, y CPA, y eso supuso la vinculación de muchos de nosotros, en particular en aquel momento de Adrián Fernández, Fernando Lorenzo y yo, y ahí empezó una etapa. Al final yo terminé socio de CPA en el 2009, pero esa es la historia breve, digamos. ¿Qué es CPA Ferrer para ubicar a los oyentes? En la web se define como una de las mayores y más prestigiosas firmas de servicios profesionales en la región. Bueno, CPA Ferrer es un proyecto muy desafiante porque en realidad es una firma que aglutina y reúne a profesionales muy diversos, desde la ingeniería, la psicología, las ciencias económicas, con expertos en temas de análisis de datos. Es una firma muy dinámica que ha ido cambiando mucho y que se propuso ser allá por esos años, 2003, ser una firma de consultoría líder en Uruguay. Creo que lo logró en algún momento. Estamos dentro de las firmas realmente de influencia en términos del análisis económico privado, y a su vez, en la medida que el estudio ya estaba instalado en la región, en su momento en Ecuador, Bolivia y Paraguay, pero sobre todo en Bolivia y Paraguay, nos movimos también y nos desplazamos a trabajar allí. Muchos de nosotros, a su vez, hemos realizado tareas como los consultores solemos hacer en casi toda la región, desde Estados Unidos hasta Argentina, creo que salvo Brasil, que si no recuerdo, y algunos países de Centroamérica, que bueno, la mayoría de los países de Centroamérica, hemos trabajado en todos lados, así que no sé si somos una de las más, pero seguro somos una firma, o éramos, o yo pertenecía a una firma que estaba claramente considerada una firma importante en servicios profesionales. Uh-huh. En aquellos inicios, en el año 2003, el vínculo se produce cuando la empresa madre era todavía el estudio Ferrer La Maison, ¿no? Al frente estaba el doctor Daniel Ferrer. Correcto, Daniel Ferrer allá por los años 90, Daniel Ferrer, que fue el fundador, o el que transformó el estudio Ferrer La Maison en un estudio profesional muy potente. Allá por los años 90, cuando las firmas de servicios profesionales del sector contable, las Big Five o las Big Four, amenazaron en incursionar en el negocio legal, él dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo en sentido inverso, voy a incursionar en el negocio de auditoría, en el negocio contable, y esa es la razón por la que CPA, que se fundó en el año 96, fue la representante de Andersen en Uruguay hasta que el episodio de Enron en 2001 la barrió. Cuando eso ocurrió, Daniel decidió no volver a cometer, según sus palabras, el error de integrarse en una firma global, que un evento tan ajeno como el de Enron podía barrer su negocio en Uruguay. Decidió fortalecer, minimizar el negocio de auditoría, fortalecer el de consultoría, y en ese marco de un conjunto de transformaciones se produjo el acuerdo por el cual yo llegué a integrarme a CPA. Ahí está, tú estabas vinculado a CINVE, estabas vinculado a la actividad académica, y en lo político vinculado al Frente Amplio, en particular al Partido Socialista. ¿Imaginaste entonces en aquel momento que ibas a dedicar tanto tiempo de tu carrera al asesoramiento de grandes empresas e inversores? Bueno, yo había trabajado, de hecho, había trabajado y fui socio de Oikos, una firma consultora más pequeña, pero muy importante en Uruguay, pues fue de las primeras firmas consultoras que hubo en Uruguay, y por tanto mi vinculación con la actividad del asesoramiento empresarial venía de los años 90, y de hecho trabajando en Oikos me tocó trabajar para empresas grandes, o sea que en realidad cuando tuve que hacer el salto a CPA formaba parte de lo que yo solía hacer, y además en CPA yo muchísimas veces trabajé en temas vinculados con
o con clientes que eran organismos internacionales, lo cual me tocó trabajar en varios lugares de América Latina trabajando sobre políticas públicas. O sea que la actividad que en CPA tuve fue una actividad bastante rica como consultor, porque combinaba el mundo privado con el asesoramiento del mundo privado con el asesoramiento del mundo de política pública. En lo político, yo decía, la vinculación con el Partido Socialista. Tuviste lugares destacados en la juventud socialista entre 1984 y 1990. Bueno, después en esa trayectoria en Ferrer te mantuviste al margen de lo político, pero seguías integrado, seguías siendo miembro del Partido Socialista hasta el 2015 concretamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste ese partido? Bueno, yo como tú señalás, me afilié a la Juventud Socialista ya por los años 80 y mantuve esa militancia con baja intensidad, pero siempre colaborando cuando me era solicitado con el partido. En los últimos años, diría que desde el 2000 en adelante ese intercambio se había vuelto mucho más infrecuente y por lo tanto el sentido de pertenencia o el sentido de confraternidad mío hacia el partido era mucho menor, y hubo un episodio muy menor, muy irrelevante, que era respecto al famosa posición del Partido Socialista, el famoso tema del TIFA en relación a la posición que el Partido Socialista asumió al respecto, y yo creí que era TIFA, aquel acuerdo con Estados Unidos, con acuerdo con Estados Unidos, Trade Investment Agreement, aquel, ¿no? Exactamente, y cuando Uruguay se manifestó contrario, el Partido Socialista manifestó que había consultado a mucha gente en relación a qué hacer, y a mí no me habían preguntado. Fue un episodio como muy menor que a mí me provocó la sensación de que no tenía mucho sentido que yo tenía una posición contraria a lo que había adoptado el partido, y además claramente no habían sido consultados en el momento de dar el paso al costado, donde dejé muchos amigos que estuvieron presentes hasta hace poco tiempo allí, pero bueno, hoy claramente me siento identificado en que aquella decisión fue una decisión correcta. ¿Y hoy cómo es tu relación con el Frente Amplio? Yo soy un votante del Frente Amplio de siempre, y mi vínculo es de un ciudadano que ha votado a ese partido por un periodo muy largo, pero no tengo ninguna actividad, ni he tenido en los últimos años de ningún tipo. Por supuesto que tengo muchos amigos, muchos colegas con los que hablo, comparto, y varios políticos con los que intercambio. También lo hago, lo he hecho con políticos de otras orientaciones, pero mi vinculación formal es nula, digamos. Nula, formalmente nula vinculación. Ahora, dentro del espectro de la izquierda, ¿con qué corriente te sentís identificado? Bueno, yo siempre, desde mi alejamiento del Partido Socialista, fui un adherente de las orientaciones que Danilo Astori encabezaba, y además me siento muy identificado con el pensamiento de Danilo y con sus ideas y con las formas en las que él condujo y armó equipos, y por tanto esa es mi área natural de pertenencia. ¿Te han ofrecido integrar algún sector? No me han ofrecido nunca. He tenido conversaciones con gente que explora posibilidades electorales y me ha indagado si yo estaría interesado en sumarme a esas instancias, pero un ofrecimiento de integración a un sector para afiliarme no ha habido de parte de nadie. Pero ha habido conversaciones, ha habido aproximaciones. Yo creo que lo que hay en este momento es una etapa muy efervescente en general en el sistema político, en año preelectoral, y en particular el Frente Amplio, donde se está produciendo todo un recambio generacional en términos de liderazgos, donde mucha gente lo que está buscando es constituir grupos o armar espacios, y en ese marco yo creo que han sido consultados muchas personas, entre las cuales estoy yo, si estaríamos dispuestos a participar en una instancia de proceso electoral, y en ese marco he recibido conversaciones, pero yo presumo por el tenor que han tenido que son conversaciones muy comunes y que son muy frecuentes con mucha gente. Ahora volveremos a la posibilidad de hacer política, pero teniendo en cuenta el retiro, ¿no? Este retiro obligado para cumplir con las políticas de CPA Ferrer al llegar a los 60 años. En general, ¿cuál es el futuro que has estado diseñando? Supongo que cruzado de brazos no te vas a quedar. No, afortunadamente nunca fue una actitud que asumí. Además, con mi socio Bruno Gili, amigo de toda la vida, nos hemos retirado juntos porque los dos cumplimos con 2 días de diferencia, y ya tenemos una oficina montada donde ya estamos instalados y donde estamos desarrollando cosas que si bien no las tenemos totalmente cerradas, porque hasta hace poco estábamos muy concentrados en CPA, tenemos un conjunto de ideas para hacer. Algunas tienen que ver con el mundo de los negocios, otras tienen que ver con temas académicos, pero la más importante, como tú señalas al principio, en particular para mí, es concentrarme en este centro de pensamiento que hemos llamado Ágora,
porque hemos reunido a un conjunto de gente de espectro ideológico, de espectro disciplinar y de orígenes muy diferentes, desde Enrique Iglesias hasta Rafael Radi, a Carlos Battiani, Gabriel Calderón, por supuesto economistas y colegas como Fernando Lorenzo, Javier Aedo, o sea, un espacio que básicamente lo que pretende es influir en el debate público, generar agenda en el debate público, no solamente de cara al año electoral, sino también de cara a lo que sería la agenda de un periodo próximo de gobierno, de una mirada muy amplia, ¿no? Ajá. Estaba repasando los nombres que mencionaste. Mucha más gente joven que no incluí, pero Victoria Gadea, Germán de Agosto, Emilio de Agosto, la preocupación es sobre todo haber convocado gente, Pía Superviel, gente de otra generación que la nuestra, para que esto no sea un lugar solamente de gente de la generación 83 o del entorno de la generación 83. Digamos. Sí, y si lo tenés que cortar ideológicamente, ¿hay ahí algún patrón? Buena pregunta. De hecho, varios de los colegas que se sumaron a esta iniciativa fue de las primeras preguntas que me hicieron, porque provenían de lugares diferentes al que yo he pertenecido toda la vida, preguntándome si esto tenía alguna orientación o alguna vocación de orientación política, y claramente no. El compromiso que yo asumí personalmente con ellos es que esta es una organización ciudadana que lo que pretende es influir con una mirada muy amplia, pero por supuesto, a quienes hemos invitado, a quienes se han ido sumando a este proceso, tenemos una comunidad de relaciones con Bruno, conmigo, con Germán, con Victoria, que somos un poco los directivos, que tenemos una matriz de origen, pero insisto, Neco Costa, Juan Miguel Petit, hay un conjunto de gente que tiene una mirada muy diversa y muy amplia, y es el compromiso asumido de que esto no tiene ninguna orientación partidaria ni va a estar al servicio de ninguna candidatura, de ningún grupo político. Pero no hay ahí un aire socialdemócrata por utilizar un casillero. Y yo, por supuesto que yo me identifico plenamente con esa definición, y creo que varios de los colegas que están allí incorporados también lo harían. Creo que eso en el fondo atraviesa a un espectro muy amplio de la población uruguaya. Eso no quiere decir, utilizar el término socialdemócrata no quiere decir Frente Amplio. Correcto. Perdón, no quiere decir hablar de una parte del Frente Amplio, ¿no? En definitiva, eso está en varios partidos. Correcto. ¿no? Correcto. Y eso supone que en esta convergencia de gente lo que hay es una mirada amplia, pero que en algún sentido tiene manifiesta o transmite un conjunto de valores sobre cómo debería estar organizada la sociedad, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las políticas públicas, cuál es el rol del mercado, cuáles son los vínculos entre lo privado y lo público, que de alguna manera pueden ser resumidos en personas que tienen una aproximación socialdemócrata o liberales de izquierda, pero bueno, eso no me corresponde a mí definirlo, porque el Ágora no pretende ser eso. Pero bueno, ¿qué tipo de actividades van a armar? ¿A qué temas se van a dedicar? Bueno, ya empezamos, de hecho, en el mes de agosto. La forma de organizarnos básicamente es de la siguiente manera. Nosotros promovemos un conjunto de actividades de encuentros ciudadanos para los que son socios de Ágora hoy, que somos más de 90 personas, a las cuales convocamos a que asistan. Se propone un tema, se convoca a algunos expertos, se discute, se sacan algunas conclusiones o algunas recomendaciones y se elabora un documento. Eso es lo que llamamos las ágoras temáticas. Hicimos una sobre agua en el mes de agosto. En el mes de septiembre tuvimos la oportunidad de invitar a un colega mío que estudió conmigo en España, que vino a presentar un libro que fue realizado en la Universidad Católica sobre, el libro se llama La Juventud Atracada, que es básicamente sobre las transferencias de ingreso intergeneracional con el foco en España, pero que tiene muchas implicancias en Uruguay. Ahora, en unos próximos días, Mariela Solari va a coordinar un ágora sobre convivencia y sobre temas vinculados a los problemas de convivencia en la sociedad uruguaya, y la conferencia de inauguración va a tener lugar en noviembre. Esperamos poder anunciarla en breve con un speaker central. O sea que lo primero es convocar gente a discutir, a debatir, resumir, extraer conclusiones y poder poner esos documentos en perspectiva. Y lo otro que hemos hecho, o que estamos haciendo, porque recién hace una semana y media tenemos la habilitación como asociación civil por el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora estamos con todos los trámites frente a DGI para podernos constituir en un sujeto, digamos,
capaz de manejar fondos y de manera muy transparente, que es una de las obsesiones que tenemos. Ahora, el otro camino paralelo es, hemos convocado a un conjunto de gente joven, en general, para profesionales de distintas áreas, para que hayan armado unos perfiles de trabajo de pequeña investigación con orientación a recomendaciones de política, que lo que estamos haciendo es moverlo con los organismos internacionales, en principio como fuente de financiamiento, para ver si en el marco de lo que es la transición de gobierno que va a tener lugar en 2025, estos organismos están dispuestos a estudiar el financiamiento de estos trabajos a estas personas en temas diversos, desde temas de infancia y pobreza, temas de frontera, temas de medio ambiente, temas de convivencia y algún tema de naturaleza cultural. O sea que por ahora estamos armando una agenda de proyectos para poder ir, digamos, volcando a la difusión pública el año que viene, que va a ser el año donde queremos estar con mucha fuerza afuera, ¿no? ¿Y son proyectos que ustedes van a ofrecer, digamos, a todos los partidos, en definitiva? Por supuesto, eso se va a poner, se va a divulgar a través de eventos, se va a divulgar a través de nuestra página web, vamos a estar dispuestos a que quienes hayan hecho esos trabajos vayan a exponer donde sean convocados, van a estar abiertos para que cualquier digamos, ciudadano y cualquier político pueda usarlos, y por supuesto la idea es tener como poder influir sobre la agenda de gobierno del próximo periodo, dejando un conjunto de recomendaciones en campos diversos para que gobierne quien gobierne pueda hacer uso de eso. Esa Ágora ¿va a ser tu única actividad? Bueno, yo diría que por lo menos por el próximo año y medio, sí. Organizar esto, coordinar esto, porque incluso involucra a algunos colegas del exterior, Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica de Chile, Eduardo Levillellati, de la Torcuato Di Tella, de Argentina, José Carlos Díez, de España, también forman parte de nuestra organización, y por lo tanto coordinar todas estas actividades, estos esfuerzos, el financiamiento, establecer los procedimientos me va a demandar mucho esfuerzo, y eso es lo que yo aspiro a concentrarme, dejar esto funcionando y que quede blindado en un año y medio, y después iremos viendo. Mientras tanto, con Bruno tenemos alguna actividad privada, no profesional, pero sí de alguna actividad de negocios que vamos a ir desarrollando en paralelo, pero te diría que ahora es mi foco de atención, más allá de las clases que habitualmente doy y cosas por el estilo. Estamos con Gabriel Odone. Estamos conociendo a qué se dedica ahora, que cerró su etapa en la consultora CPA Ferrer, cosa que acaba de ocurrir el viernes pasado. Estamos sabiendo a propósito de esta iniciativa en particular, Ágora, pero ahora me interesa que en la segunda parte de la entrevista nos zambullamos en la política, porque la política también figura en los planes, ¿no? O en las posibilidades. Bueno, lo único que te diría es, siempre he sido una persona muy atenta a la actividad política, que me ha interesado y motivado mucho, y nunca he estado ajena a ella. No he hecho ni he ejercido en mi vida la función pública, pero bueno, la vida dirá qué rol me toca, si es que me toca o no me toca. Eso dependerá de muchos factores que yo no controlo, digamos. Vamos a profundizar en eso. Vamos a hablar de política y de economía también, o de política económica. El viernes pasado, el economista Gabriel Odone dejó de ser parte de la firma CPA Ferrer, cumpliendo con la política de esa consultora que fija en 60 años la edad de retiro para sus socios. ¿Cuál es su plan? ¿Qué va a hacer por el lado de la reflexión, del aporte a la reflexión? ¿Qué es Ágora en particular? ¿Pero qué tiene previsto en otros planos? La política en concreto, de eso estamos conversando con él esta mañana. Algo ya pregunté recién antes de la pausa. ¿Cómo encarás la posibilidad de tu ingreso a la política? A ver, en realidad no lo encaro de ninguna manera. Simplemente, en la medida que me mantengo activo opinando sobre temas de interés general, y eso lo he hecho siempre, pero que ahora me he movido fuera de la organización que de alguna manera impedía o me restringía razonablemente incursionar en actividades más de tipo político partidario, es una cosa en la cual me siento más libre de cuerpo, con lo cual seguramente me voy a permitir con mucha más facilidad opinar y reflexionar sobre temas de interés general, que lo he hecho, de lo que he hecho siempre, a pesar de que nunca me he sentido coartado en mi libertad de opinión, digamos. Yo te preguntaba hace un rato por ofrecimientos. A ver, en los últimos meses algunas versiones te vinculaban con el proyecto político que estaba preparando Richard Reid, de izquierda, pero afuera del Frente Amplio.
Otras te asociaban directamente con la precandidatura de Yamandú Orsi. Entonces... Bueno, hasta ahora yo no, justamente por las razones que yo pertenecía a CPA y que tenía un conjunto de restricciones para este tipo de actividades, yo no estuve participando en la construcción de ningún proyecto ni en el cierre de un acuerdo con nadie porque no correspondía que lo hiciera. Pero además tampoco estos rumores me parece que están más fundados en cosas que circulaban que en eventos ciertos. O sea, yo no estuve en conversaciones con ninguna de las dos partes que vos mencionás en el sentido de constituir algo porque estaba concentrado en esta actividad. En agosto, en una entrevista en el semanario Brecha, dijiste que si Yamandú Orsi te ofreciera la posibilidad de asumir como ministro de Economía, dirías que sí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo siguió el vínculo con Orsi? Yo conozco a Yamandú desde hace algún tiempo, tengo un vínculo fluido, digamos, de conversaciones, pero seguramente no diferente al que tiene Yamandú con otros colegas. Por lo tanto, el vínculo es un vínculo correcto y de intercambio cotidiano, digamos. Pero a ver, entre los precandidatos del Frente Amplio, ¿Orsi es tu preferido? Sí, yo he manifestado públicamente de que yo voy a acompañar la candidatura de Orsi como ciudadano, como votante. Esa es mi elección, digamos. Creo que es la persona que reúne las mejores características para poder competir primero y sobre todo para poder ejercer la función de presidencia. En aquella entrevista hablabas de varios ministerios o de cargos. Bueno, es muy gracioso eso porque estaba el Ministerio de Economía, estaba el Ministerio de... pero la Cancillería, de hecho había referencias a la Cancillería, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hasta el Ministerio de Turismo. Te agradezco que hagas ese comentario porque, a ver, después de que yo lo leí, no solamente me sorprendí, sino que además me desagradó profundamente la forma en la que la respuesta yo elaboré. La culpa no, por supuesto que no fue el periodista. Yo lo que simplemente pretendí transmitir es que ante una pregunta concreta sobre el Ministerio de Economía era que yo estaba dispuesto a colaborar en ámbitos donde yo pudiera sentirme cómodo que lo podía hacer y donde alguien entendiera que yo lo podía hacer. Y traté de poner ejemplos donde eso podía ocurrir, pero en ningún caso, porque lo que intenté hacer con la respuesta fue justamente sacarle relevancia a un ofrecimiento eventual que nunca ocurrió sobre un cargo concreto, con lo cual decir, mira, nunca nadie me ofreció nada, nunca nadie habló conmigo al respecto de nada concreto, simplemente lo que digo es que estoy dispuesto a colaborar, si soy convocado, en el ámbito que me convoquen, siempre y cuando me sienta cómodo en que lo puedo hacer. Tú señalabas recién tus afinidades, tu proximidad con Danilo Astori y su equipo, con su línea económica. Esa conducción económica fue motivo de disputa en la interna del Frente Amplio durante los gobiernos del Frente Amplio. Había varios sectores que cuestionaban esa línea, uno de ellos el MPP. Y durante el gobierno encabezado por Mujica, durante el gobierno del presidente José Mujica, hasta se habló de un equipo económico paralelo que se había montado o estaría montado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Y esos antecedentes cómo pesan a la hora de considerar la posibilidad de ser ministro en un gobierno de Orsi, que a su vez viene del MPP justamente? Te diría dos cosas. En primer lugar, tiendo a pensar que precisamente la experiencia de ese periodo creo que dejó lecciones a varios de los jugadores del sistema y en particular a todos los uruguayos, con lo cual hay cosas que entiendo yo que fueron errores que no deberían repetirse y presumo que en el marco de considerar algo para hacer tendría que ver en este marco de poder establecer relaciones o vínculos que limitaran, minimizaran ese tipo de efectos. Pero lo que sí me permito de señalar es que para mí es muy relevante esta reflexión. Lo que ocurrió en ese periodo es una cosa extraña en la historia reciente de la democracia. Es la única vez, si lo mirás desde una perspectiva comparada, que la política económica, el Ministerio de Economía, que es el ministerio más relevante en términos de influencia en la cosa pública, hasta por el solo hecho de la cantidad de firmas que el ministro de Economía tiene a su cargo, estuvo en manos de la minoría del partido político. O sea, hubo una elección interna, ganó una opción, sin embargo la política económica, por razones diversas, le fue encomendada a la minoría. Ese arreglo institucional político es un arreglo que si uno repasa el 85, el 90, el 95, nunca ocurrió. Los ministros de Economía eran personas de confianza con una relación muy cercana al presidente o tenían una relación de conveniencia política o de maridaje político muy fuerte. En ese periodo esa relación fue tensa,
entre otras cosas porque legítimamente quienes habían ganado la interna se podrían cuestionar por qué la política económica está en manos de la minoría, cuando nosotros fuimos los que ganamos la interna. Y al mismo tiempo, legítimamente quienes ocupaban los cargos en el Ministerio de Economía podrían decir yo soy el Ministro de Economía y por lo tanto tengo autoridad. Todo ese desajuste que supuso un funcionamiento, en mi opinión, visto desde afuera, no muy funcional, con ámbitos de discusión de política económica que trascendían al Ministerio de Economía y no necesariamente bien coordinados, creo que fue el origen del problema, y en ningún caso, en mi caso o en otros que se puedan dar, me imagino que eso se pueda repetir, porque creo que la elección esa dejó muchas enseñanzas. Pero claro, ahí estabas hablando de un sector minoritario de Frente Amplio. Astori al frente. Que había perdido la elección interna. Un sector que no era la mayoría del Frente Amplio. El caso tuyo es, entre comillas, peor. Tú no estás alineado o no estarías alineado con un sector. ¿Se puede ser ministro de Economía de un gobierno sin pertenecer a un sector político del oficialismo? Yo creo que tenemos experiencias de las otras en Uruguay, ¿no? De cargos de otros ministros que no han pertenecido a un grupo político y sin embargo formaban parte del elenco gubernamental. En el 85, en el 89 no había pertenencias directas del sector y sin embargo la política económica trascendió. Yo creo que la clave, y si vos también lo mirás, Vázquez y Astori no formaban parte del mismo sector. Lo que sí había era una comunidad y una coordinación de ideas y una visión estratégica común, que ese es el punto clave. Acá el punto clave es que el presidente y los ministros, pero en particular el ministro de Economía, que ocupa un rol relevante, tengan una visión muy clara, muy común, que tengan actitudes de lealtad y de trabajo fraterno, y eso es lo que es clave para el país. Esa es una de las cosas que cualquiera que vaya a serle ofrecido el Ministerio de Economía va a tener que evaluar, yo u otro, cualquiera, para saber si acepta o no. Cuáles son las formas de relacionamiento y cuáles son las reglas que van a regular ese relacionamiento, que no pueden ser otras que aceptar lo que el presidente de la República establece y implementar la política económica que el presidente de la República establece, y lo que tendrá que hacer quien ocupe ese cargo es intentar convencer al presidente de la República de que la orientación que uno defiende es la correcta. Pero todo eso es una conversación, digamos, muy lejana en el tiempo, porque en realidad estamos a muchos meses de que haya elecciones, de que alguien gane la interna, de que alguien gane la elección nacional y después que conforme el gobierno. Por lo tanto, estamos haciendo simplemente un ejercicio de especulación, pero simplemente lo que intento es responderte que yo efectivamente considero que eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, pero que tiene que ser manejable. Seguimos en diálogo con Gabriel Odone. Bajemos ahora sí, aterricemos en lo económico. Y a propósito de lo que está ocurriendo, de lo que está mostrando este periodo de gobierno. A nivel macro, ¿tú le reconoces méritos a esta administración? La pregunta viene porque los principales indicadores parecen estar en orden, ¿no? Se redujo el déficit fiscal, la inflación está adentro del rango meta. En materia de empleo ha habido una evolución positiva, entonces. Sí, absolutamente. Los resultados que este gobierno puede exhibir llegado a este momento del periodo son varios positivos. Hay algún conjunto de cosas que muestran algunos déficits, en perspectiva de algunos temas que pueden ser discutibles, pero está claro, si hoy sacamos una foto en el año, en la mitad del 2023, en estas tres dimensiones que vos acabás de poner sobre la mesa, la foto indica que las cosas están en orden, digamos. Ahora, desde el punto de vista macro, ¿no? Y a su vez yo agregaría dos cosas: la aprobación de la reforma previsional y a su vez el hecho de que tengamos una regla fiscal en un marco institucional un poco más potente que el que teníamos, también son contribuciones en términos de lo que es desafíos del país de largo plazo. ¿No? Y por lo tanto, si uno mira lo que fue el mandato que este gobierno recibió, para lo que la gente lo votó, digamos, de alguna manera, en líneas generales, el gobierno ha estado cumpliendo. El punto es que
por delante quedan algunos problemas. Primero, la situación fiscal, la fotografía no luce mal, pero en derivada tenemos un desafío por delante. A ver, ¿a qué es? Y el escenario fiscal va a deteriorarse en los próximos meses, como ya lo ha venido haciendo de septiembre del año pasado, básicamente porque algunas de las condiciones transitorias que permitieron esa reducción del déficit fiscal de manera importante, que fueron la caída de salarios y sus efectos sobre las pasividades, están desapareciendo porque el salario está aumentando y eso tiene consecuencias directas sobre las pasividades. O sea que yo diría que al final del periodo de gobierno vamos a estar en niveles de déficit fiscal no sustancialmente distintos de lo que teníamos en 2019, pero sí con unas perspectivas de lo fiscal un poco mejores que en el 2019 por dos razones. La primera es porque la reforma previsional está aprobada, la segunda es porque el ambiente, hasta ahora por lo menos, de presión sobre los temas fiscales, sobre los problemas de naturaleza fiscal que desde el exterior están sobre la mesa, son menos exigentes de lo que era en 2019. O sea, la pandemia y los deterioros fiscales que tuvieron lugar en casi toda América Latina dejaron un contexto de menos presión. Entonces, esas dos cosas igual le van a significar al próximo periodo de gobierno la necesidad de probablemente tener que ir hacia adelante sobre una corrección fiscal corriente o una consolidación fiscal, que probablemente tenga, si el escenario no se deteriora mucho a nivel internacional, que hay riesgos de que algo así ocurra, habrá tiempo para manejarlo. Lo otro que tenemos es la inflación, que efectivamente hasta yo me sorprendí de que haya convergido en la velocidad que convergió. También creo que tiene un conjunto de factores circunstanciales que contribuyeron a ello, la rebaja del dólar, los efectos, bueno, la acción por supuesto de la política monetaria muy contractiva, que de alguna manera permitieron este resultado. Tiene un efecto colateral que es una afectación de la competitividad severa. No solamente tenemos un problema de competitividad dura con respecto a los países de la región, en particular esto se está viendo muy fuertemente en la frontera y eso es un desafío grande para el próximo periodo de gobierno, sino que a su vez, en términos de la capacidad de competencia a nivel global, tenemos un tipo de cambio real que el propio Banco Central reconoce que está apreciado en términos del 15%. O sea que, si bien es cierto que hay una oportunidad de consolidar una tasa de inflación baja y que seguramente este gobierno vaya a terminar entregando con una rebaja de inflación de un punto y medio de lo que era la inflación promedio de los últimos años, va a estar entre 6,5 y 7, después de venir de 20 años una inflación en torno en promedio del 8. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que gestionar cómo podemos mejorar la competitividad de los sectores transables de la economía que en un escenario externo menos favorable tienen un problema. Y el otro gran capítulo que yo creo que para mí es un tema bien relevante, que es de naturaleza más estructural, pero que en este gobierno claramente emerge con otra claridad, es la manifestación de algunas condiciones sociales que nos indican que tenemos urgencia para actuar. Nosotros tenemos un núcleo duro de pobreza en torno al 9-10% de la población, hoy la pobreza se ubica en torno al 10%, pero el núcleo duro es en torno al 9%. Está compuesto por hogares integrados mayoritariamente, donde hay una alta composición de hogares con niños y adolescentes, lo cual manifiesta un fenómeno muy importante en Uruguay, que es la infantilización de la pobreza, y ahí hay que trabajar. Tenemos que redefinir la materia de protección social. Hay un conjunto de subsidios, transferencias, que hoy están definidas hacia grupos de población que no deberían recibirlos y tenemos que redireccionarlos hacia otros, en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de acceso a la salud pública, a la educación, que a su vez en este periodo de gobierno, pandemia mediante y acciones de política que no lograron compensar, se ha traducido en un aumento de la marginalización de algunos grupos de la población sobre los cuales vamos a tener que trabajar en el país fuertemente. Eso que me dice que bueno, que en promedio los resultados macro no indican nada negativo, como tú señalabas, el empleo está creciendo, los ingresos de los hogares están creciendo, la tasa de inflación está baja, las personas de ingresos medios con el dólar debilitado, con el peso apreciado, están disfrutando de un escenario de poder adquisitivo en el exterior que los hace sentir relativamente confortables, todo lo cual configura un escenario económico no necesariamente negativo desde el punto de vista político para el gobierno, pero lo que insisto es, si bien es cierto que nada de lo que está arriba de la mesa es un desastre, ni mucho menos, como creo que alguna gente cree que lo es, también creo que hay un conjunto de desafíos y de temas por delante que la próxima administración, sea quien sea que le toque gobernar, va a tener que enfrentar con firmeza. En la entrevista con Brecha sostenías que al Ministerio de Economía le había faltado imaginación en cuanto a la mirada estratégica de mediano plazo.
las fuentes de crecimiento, las priorizaciones para la inserción internacional o el rumbo de priorización de actividades. Me gustaría que en el final de la entrevista habláramos de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que faltó o falta? Y cómo se supliría esa ausencia en un eventual gobierno del Frente Amplio en el que estuvieras involucrado. Estamos llegando al final de esta entrevista con Gabriel Odone, economista graduado en la Universidad de la República, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, hijo de los historiadores Juan Odone y Blanca Paris. Supongo que eso marcó, ¿no? Eso tiene alguna influencia sí, en los intereses y en la visión de, por ejemplo, de la economía o de la historia económica, ¿no? Sí, absolutamente. Yo quería estudiar historia y mi padre me invitó a que no lo hiciera allá por los años 80, por razones de que la Facultad de Humanidades todavía en dictadura estaba en manos de un muy bajo nivel, y por el contrario la Facultad de Ciencias Económicas había podido mantenerse en medio al margen de algunos deterioros académicos que habían tenido lugar, y por lo tanto me ofreció una transacción que era que, bueno, intentara estudiar economía, y si no me gustaba podíamos evaluar después qué hacer. Y bueno, al final de esos círculos cerró con que yo hice mi doctorado en Historia Económica, un poco recomponiendo lo que yo originalmente quería hacer, pero agradeciendo mucho haber sido economista, porque eso, entre otras cosas, me permitió ganarme la vida bastante bien, por cierto. Qué interesante ese quiebre, ese detalle. Salió casi de casualidad, simplemente porque recordé esos orígenes familiares. Bueno, vayamos a la pregunta que yo dejaba planteada. En esa entrevista larga en Brecha, que ha dado mucho que hablar en estas semanas, había un momento en el que tú sostenías que al Ministerio de Economía le faltaba imaginación en cuanto a la mirada estratégica de mediano plazo, fuentes de crecimiento, priorizaciones de la inserción internacional o el rumbo de priorización de actividades. A ver, ¿qué quiere decir eso y sobre todo en qué se traduce mirando para adelante? A ver, dos cosas. En primer lugar, esa falta de imaginación no es producto de que las personas que están a cargo de esas funciones no tengan imaginación, sino es producto de la decisión que tomaron de cómo encarar la función del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el fondo responde a una mirada del rol del Estado en cuanto a la orientación estratégica de un país. ¿Cuál es esa mirada? Esa mirada es una mirada donde el sector público tiene que tener tiene que hacerse cargo de un conjunto de cosas que el sector privado no se hace cargo, pero en todas aquellas cosas en que el sector privado lo puede hacer, lo tiene que hacer intensamente. El sector público se tiene que encargar de minimizar los riesgos que puedan afectar el clima de negocios, pero que todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, y por lo tanto la generación de riqueza tiene que ver estrictamente con un desenvolvimiento del sector privado. Entonces el énfasis, es verdad, en un contexto donde la situación fiscal era compleja, estuvo puesto en lo fiscal, en cumplir con algunas cosas que en campaña habían sido dichas, como era la reforma previsional o la implementación de una regla fiscal, y por tanto uno no puede decir que lo que se hizo no formaba parte de lo que había sido comprometido. Un gobierno de centro derecha suele hacer este tipo de políticas en cualquier lugar del mundo. Quienes tenemos una mirada diferente, quienes creemos que en la economía de mercado como principal mecanismo de asignación de recursos, pero un rol activo del Estado para orientar políticas, para regular mercados, para evitar excesos, y sobre todo quienes tenemos una firme voluntad de corregir las asignaciones de recursos que genera el mercado porque generan asignaciones injustas, que tenemos una mirada desde otro lugar, creemos que el rol de la política económica y en particular del Ministerio de Economía tiene que ser otro, tiene que tener una mirada más estratégica a largo plazo, dónde está la fuente de crecimiento, cuáles son las reformas sustanciales que se tienen que hacer para conectar mejor los ámbitos de generación de actividad y avanzar hacia una orientación estratégica de parte del Estado respecto de lo que el país tiene que hacer. Pero bueno, esto forma parte de un debate natural y legítimo que en el mundo tiene entre miradas de centro izquierda y centro derecha, donde justamente las rotaciones en el poder permiten este tipo de cambios en la orientación política. Entonces, si uno mira para adelante, yo por lo menos lo que yo creo es que en Uruguay es clave, en primer lugar, crecer más. O sea, Uruguay no puede seguir creciendo a tasas del 2% anual promedio, como las que vamos a haber crecido en este periodo de gobierno, en el mejor de los casos.
¿Por qué? Porque eso no permite generar los niveles de prosperidad que la población aspira y sobre todo no permite sostener el régimen, el modelo de convivencia que este país tiene, que es un modelo donde hay una alta demanda por la cohesión social y por lo tanto con un rol relevante para las políticas públicas. Por lo tanto tenemos que acelerar el crecimiento. Y para acelerar el crecimiento lo que precisamos es aumentar la productividad. Este país necesita fundamentalmente mejorar la productividad, lo cual requiere reformas en el sector transable de la economía, no transable de la economía. A ver, vamos a traducir eso en términos sencillos. Acá se empantana, si no, la comprensión. Hay que aumentar la productividad. Uruguay, o sea, Uruguay tiene que producir más riqueza de lo que produce anualmente con la misma gente que tiene a su proceso de producción, o lo que tiene que introducir son mejoras de eficiencia en algunas actividades que permitan producir lo mismo que producimos, pero con otro nivel de ocupación. ¿Por qué? Porque eso genera en el sector no transable de la economía un conjunto de costos muy relevantes que son trasladados y exportados al sector competitivo internacionalmente. Eso me refiero en el sector público, el sector de la salud, el sector transporte. Ahí hay enormes mejoras potenciales para hacer en términos de eficiencia. El problema que tenemos es que el 80% de la población de este país trabaja en el sector no transable y el sector competitivo internacionalmente no absorbe mano de obra. Entonces, la economía política de reformas pro productividad es muy compleja. Esa es la razón por la cual hemos sido tan lentos en este proceso. Pero lo que sí es evidente es que sin mejoras de eficiencia en estos sectores que yo menciono, y eso supone reformas que no se pueden hacer todas juntas, que hay que secuenciarlas en el tiempo, que hay que pactarlas, es muy difícil que en un país que tiene presión fiscal alta y va a seguir teniendo presión fiscal alta porque es pequeño y porque las preferencias de la sociedad son las que son, podamos ser competitivos como requiere el sector transable serlo, sobre todo si es un tomador de precios a nivel global. Eso es crucial. Eso está bien, es muy interesante. El tema es cómo. Claro, ahí está. Claro, lo hemos discutido en algunos de los foros de ACTE, ¿no? que plantearon esa pregunta, ¿cómo se hace para crecer más, para superar esta tasa de crecimiento con la que anda el Uruguay en los últimos años? Pero eso es clave para poder atender elementos cruciales del modelo de convivencia. Pero entonces, a ver, algunas ideas o algunos focos para mejorar esa productividad. Bueno, yo creo que tenemos... Nosotros, el problema de esto es cómo secuencio en el tiempo esas reformas, pero una reforma en el sector público que pretenda volverlo más eficiente y que por lo tanto con la misma cantidad de personas y con la misma cantidad de recursos provean mejores servicios de más calidad y potencia al sector privado competitivo es un tema crucial. Esa reforma es la reforma que venimos postergando hace 20 años o que estamos con dificultades de implementar hace 20 años, que tiene claramente intervenciones en el servicio civil, en los mecanismos de carrera, en los mecanismos de acceso y en los mecanismos de evaluación. Son cosas que maduran lentamente, que por tanto mientras más tardemos en implementarlas, peor. En el sector salud tenemos enormes oportunidades para hacer cosas. El sector salud es un sector que gasta el 10% del PIB, cuya gobernanza o cuya asignación de recursos tiene oportunidad de ser mejorada y por lo tanto es un lugar donde además hay transferencias del sector público porque es un sector deficitario y es un sector que hay que mirar con mucho cuidado. Gastamos, no estoy seguro que lo que gastemos guarde relación con lo que efectivamente generamos de valor. Ahí hay que introducir mejora de eficiencia. En los combustibles, otro tanto, en la producción y sobre todo en la distribución de combustibles. O sea que agenda para poder pensar por dónde arrancamos son muchas. El problema es cómo articular esto y hacerlo factible políticamente. Sí, acá por ejemplo aparece una pregunta que hacen desde la audiencia. ¿Más productividad con los sindicatos actuales? ¿Cómo juega el factor sindical en un planteo así? Yo tiendo a pensar que hay un exceso de atribución a problemas que provienen de los sindicatos en relación a los que efectivamente hay. Yo creo que hay oportunidades para trabajar, ese es uno de los segundos capítulos que quería mencionar, en los temas de fortalecer, mejorar la negociación colectiva. Hay que hacer que la negociación colectiva y el funcionamiento de los consejos de salarios estén también alineados a los aumentos de la productividad. Es necesario mejorar los sistemas de información, es necesario poder discutir temas de productividad en la discusión salarial, es necesario hacer que los salarios evolucionen al ritmo que evoluciona la productividad, es necesario atarlos. Yo creo que los sindicatos
como todo, tiene una mirada, digamos, desconfiada de un discurso de este tipo, pero no estoy seguro de que se opongan radicalmente. De hecho, hay muchas actividades en Uruguay donde hay conversaciones que impactan o que acuerdan en términos de productividad, y hay experiencias en empresas donde esto ha tenido lugar. De hecho, la semana que viene voy a presentar un trabajo sobre la negociación colectiva que contrató la CAF a instancias del Ministerio de Trabajo, que me permitió reunirme con muchos de los jugadores que negocian en las rondas salariales, y diría que si bien todos están incómodos con el actual esquema de negociación, ninguno está dispuesto a hacer un gran cambio, pero todos entienden que hay oportunidades para mejorarlo. Entonces yo creo que los sindicatos, como cualquier corporación, van a tener observaciones y discusiones sobre caminos de este tipo, pero no estoy seguro de que sea la razón por la cual estas cosas no prosperan. La razón por la que estas cosas no prosperan es porque en algún sentido el sistema tiene un equilibrio donde todos los jugadores que juegan este partido se sientan relativamente cómodos. Para terminar, en esa entrevista también tú decías, hay otro camino para crecer más. Que aparezca una nueva, entre comillas, forestación, ¿no? Que aparezca una nueva política, un nuevo sector de actividad dinámico, eventualmente promovido desde el Estado, que genere un cambio fuerte, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? Hablabas del agua, por ejemplo. 2 palabras sobre eso y cerramos. En los últimos 30, 40 años hemos crecido algo más de lo que solíamos crecer, producto de que hemos sido más prolijos en la administración de la regla de juego y la política económica, pero también producto de que hubo algunos episodios que nos potenciaron o que nos generaron efectos de nivel. Uno es el accidente de la agricultura, cuando los argentinos masivamente invirtieron en Uruguay y transmitieron un conjunto de mejoras tecnológicas. El otro es que el país se preparó desde los 80 en una mirada estratégica, con una ley forestal que después fue madurando y fue siendo gestionada y generó un evento, digamos, de fuerte atracción de inversión extranjera. Mi preocupación es que en un país tan pequeño como el nuestro y con estas dificultades de economía política para poder crecer endógenamente, ¿cuál es el próximo factor que nos va a permitir pegar un salto? Y necesitamos encontrar una nueva forestación. Y yo tiendo a pensar, es algo que escapa largamente a mi capacidad de análisis, pero trato de conversar lo más que puedo con la gente, de que en torno al agua, en torno a la disponibilidad o a la accesibilidad al recurso que nosotros tenemos, hay enormes oportunidades. Hidrógeno verde, por ejemplo. El hidrógeno verde tiene un conjunto de problemas en términos de su producción y en términos de su costo de almacenamiento y traslado, y además en términos de la maduración de la tecnología, que todavía está lejos de consolidarse, pero en cualquier caso es un camino que vale la pena explorar. Pero yo lo que me cuestiona es, tanto en el subsuelo como en nuestras aguas territoriales, hay una potencialidad que creo que la desconocemos, creo que no la tenemos suficientemente estudiada, tal vez en ANCAP, tal vez la Marina lo tenga mirado con más rigurosidad, pero yo creo que teniendo la riqueza digamos, de recursos que tenemos en eso que es el agua, y teniendo las restricciones de agua que va a haber en el mundo, creo que eso es un capítulo central. Y sobre todo lo que creo es que si no nos ponemos a pensar en esto, vamos a enfrentar desafíos de naturaleza geopolítica hacia adelante. Seguramente alguna potencia que requiere mucha intensidad en recursos naturales y en explotación de recursos naturales por razones de atender a su población, tenga identificado potencialidad de nuestra agua, y en algún momento nos demos cuenta que estamos negociando o estamos metidos en un proceso que nosotros ingresamos en él sin haber tenido una mirada de estrategia. Por lo tanto, creo que así como en su momento la forestación o el uso del territorio más eficiente en los años 80 agropecuario fue una mirada, el tema del agua es clave. Y solamente un punto final, porque no quiero dejar de decirlo. Yo decía, un desafío clarísimo para el próximo gobierno, y que debe ser contraste con una mirada estratégica respecto a lo que este gobierno tuvo, es el crecimiento que comprendía algunos de estos capítulos que mencioné. Pero el otro, que para mí es impostergable, es redefinir nuestras materias de protección social. Nosotros no podemos seguir con un proceso donde por cada adulto mayor pobre, por cada persona mayor de 65 años pobre, hay entre 10 y 12 niños. Toda nuestra materia de protección social está orientada para personas que están integradas al mercado de trabajo, que tienen acceso a un conjunto de servicios básicos, pero hay un conjunto de personas que no acceden ni a salud, ni a educación, ni a vivienda, ni a condiciones de seguridad, ni siquiera a ingresos suficientes. Y eso va a suponer repensar, reconcebir cómo
manejamos nuestra matriz de protección social. ¿Y eso qué supone? Que el MIDES y el Ministerio de Economía y Finanzas de los próximos periodos de gobierno tienen que actuar con una mirada común, mancomunada y estratégica, porque ahí está el capítulo central para poder hacer que nuestro sistema de convivencia no se mantenga destacado en la región como creo que se mantiene. Hemos conversado esta mañana en Perspectiva con el economista Gabriel Odone. Quedan varios de estos puntos para explorar más a fondo, así que en cualquier momento retomamos. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación.